Bueno, siendo las 6:02, les doy la gran bienvenida a este segundo post-webinar de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular. Mi nombre es Solón Serpa y tenemos el grato de esta tarde poder contar ya en forma tan temprana con una numerosa participación el día de hoy. El tema de hoy lo va a moderar nuestro amigo el doctor Alberto Calle Vázquez de Bogotá, Colombia, ¿sí? Alberto Calle es médico oftalmólogo, subespecialista en oncología ocular, órbita y oculoplástica en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Él es fue residente de oftalmología a través de la Universidad Militar de Nueva Granada en Bogotá, fellow de ultrasonido en el Instituto de Ojos Bascom Palmer, ¿sí? Ha hecho el fellow de oncología ocular y orbitaria en el Wilson Eye Hospital de Filadelfia. Es profesor asociado de oftalmología y director de la unidad de órbita y oncología ocular del Instituto Nacional de Oftalmología en Bogotá, Colombia. Es fundador y director del programa de fellowship en oculoplástica y órbita y oncología del Hospital Militar Central, afiliado a la Universidad Militar de Nueva Granada y del Centro Oftalmológico Calle en Bogotá, Colombia. Y el doctor Calle es revisor oficial de diferentes revistas científicas de prestigio como el Ophthalmology, Life, el British Medical Journal, the American Journal of Ophthalmology y The Orbit. Y es miembro de diferentes sociedades científicas en Colombia y el extranjero. Alberto, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la moderación de esta charla, que está bastante interesante. Y bueno, contamos con tu buena predisposición y tu gran expertise en oncología ocular y órbita para que dirijas esta reunión. Por mi parte, quedas a cargo de esta reunión y bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias. Solón, muchísimas gracias por la presentación. Solamente quiero saludar a una cantidad de colegas que veo que hacía mucho tiempo no tenía la oportunidad de saludar, y esta reunión nos espera esta noche con yo creo que va a tener unos resultados maravillosos debido a que tenemos dos conferencistas sobresalientes. Uno, el doctor Antonio Lucio Álvarez y el doctor Brian Zeng. El doctor Lucio Álvarez es médico oftalmólogo de la Universidad de Anahuac en Puebla, México. Hizo su especialidad en la Asociación para la Ceguera en México, en la Ciudad de México. El fellowship también lo completó en esa misma ciudad y regresó a Anahuac, donde actualmente es profesor de la universidad y dirige el departamento de oculoplástica y órbita de la misma universidad. Entonces, antes de seguir con el doctor Lucio Álvarez, más tarde presentaremos al doctor Brian Zeng, quien es nuestro segundo expositor. Entonces, doctor Lucio tiene los micrófonos abiertos para que todos escuchemos esta maravillosa conferencia que tiene para hoy. Ok. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Es muy grato poder ver a varios amigos, colegas. Hace mucho tiempo no tenía gusto de verlos. Bueno, voy a compartir ahorita mi pantalla. A empezar. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre el linfoma orbitario. Es un tema sumamente amplio, pero voy a tratar de reducirlo a una manera muy fácil de entender para que todos podamos sacar el mayor provecho. Bueno, hablando sobre todos los linfomas de órbita, todos son de origen extraganglionar, ¿okay? Y dentro de los cuales casi el 100% van a ser del tipo de no-Hodgkin, y de los cuales el 98% van a ser linfocitos B. Ahora, dentro de la afección del linfoma en el ojo, vamos a tener dos grandes vertientes.
el linfoma intraocular, que es aproximadamente entre el 1 y el 2%, que esta afección se considera como un subtipo de un linfoma del sistema nervioso central y tiene una alta mortalidad. Y en otra parte tenemos el linfoma de los anexos oculares, que este linfoma es mucho más benigno. Hay vertientes benignas y malignas, pero dentro del porcentaje es el 8% de todos los linfomas extraganglionares. De las partes que son afectadas es la órbita en un 70%, la conjuntiva en un 21% y los párpados en un 9%. Pero cabe destacar que la afección de la glándula lagrimal es aproximadamente una cuarta parte de todos los linfomas de los anexos oculares. Entonces hay que tomar mucha consideración en esto. El linfoma orbitario es la neoplasia maligna más frecuente de la órbita y es aproximadamente el 20% de todas las masas orbitarias. Últimamente se ha encontrado un incremento en su incidencia y esto se debe a que ha habido un aumento en la expectativa de vida, pero también a que se ha desarrollado nuevas tecnologías para su diagnóstico, sobre todo en inmunohistoquímica y en estudios de genética. Existen diversos factores predisponentes, sobre todo en pacientes que llegan a tener alguna alteración en su sistema inmunológico, pacientes que están bajo un cuadro de inmunosupresión o pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune. También se ha visto la presencia de factores infecciosos para la predisposición de estas enfermedades y esto se debe a que hay por la infección constante, por la presencia de los antígenos constantemente, puede haber una disregulación del sistema inmunológico y esto conlleva al desarrollo del linfoma. Ahora, vamos a hablar un poquito del cuadro clínico. La mejor manera de presentar el cuadro clínico es con un caso clínico, yo creo. Vamos a tener aquí a un paciente masculino de 71 años de edad, el cual acude a nuestra consulta porque presenta un aumento de volumen en el párpado superior, en el sector temporal, de aproximadamente unos 5 meses de evolución. El paciente refiere que no le ha causado ninguna molestia, no le ha causado ningún dolor, pero que en los últimos meses ha tenido una pérdida de peso importante. A la exploración física, nosotros podemos apreciar una masa, un aumento de volumen en la órbita derecha, con predominio en el sector superotemporal, que este volumen que está provocando una tosis mecánica en el ojo derecho. Entonces, al nosotros levantar el párpado superior para poder apreciar, para poder valorar la posición primaria de la mirada, podemos observar un hipoglobo del ojo derecho. O sea, esta masa está desplazando al globo ocular hacia abajo. Y después, al valorar los movimientos oculares, apreciamos que hay una limitación en la supraducción y en la lateroducción del ojo derecho. Y el paciente nos refiere que en esas posiciones de la mirada tiene diplopia. Al realizar la exoftalmometría, observamos un exoftalmos de aproximadamente 4 milímetros a diferencia del ojo izquierdo y podemos apreciar la masa en el cuadrante superotemporal. Al explorar esta masa, al hacer la palpación, podemos palpar una masa firme, de consistencia aulada, ligeramente móvil, adherida a planos profundos, que no causa molestias a la manipulación. Y al hacer la maniobra de retropulsión, no tenemos retropulsión. Continuando con la exploración, observamos en la conjuntiva que hay una masa subconjuntival con una coloración asalmonada en el sector superotemporal. Posteriormente, continuamos revisando el globo ocular y no encontramos ningún otro dato de importancia. Al finalizar, hacemos una exploración de las cadenas ganglionares y podemos ver una
una adenopatía en el sector, en el ganglio preauricular y submandibular. En esta fotografía se logra observar ese aumento de volumen en la zona preauricular y un poquito en la zona submandibular. Entonces, con todos estos datos, ¿sí?, hice un cuadro. En este cuadro nos ayuda a ver los datos más comunes en pacientes con un linfoma orbitario. Generalmente son pacientes que están entre los 60 y 80 años, tienen una localización unilateral la mayor parte de las ocasiones. La proptosis es una proptosis progresiva, que progresa lentamente, que no causa dolor, y la masa generalmente está localizada en el cuadrante superotemporal o superomedial. Y muy de vez en cuando podemos encontrarlo inferiormente. La masa es una masa de consistencia firme, aulada, adherida a planos profundos, que no causa síntomas, no causa molestias. Ahora, en este otro cuadro podemos ver síntomas o datos clínicos que no son tan frecuentes, pero que sí están relacionados. Estoy hablando. Para hablar. Ay, terminado. Involucro conjuntival, que esto lo podemos ver aproximadamente en el 20% de los casos. Hay un involucro del párpado que no es tan frecuente, pero en este caso lo observamos, y una limitación del movimiento por el aumento, por el tamaño de la tumoración, está provocando una limitación mecánica de los movimientos, y también esto conlleva a veces a que el paciente presente diplopia. Y por último, estos datos que nos deben de causar alarma, por así decirlo, para cuidar más a nuestro paciente, tener más cuidado, sobre todo la presencia de adenopatías, los síntomas B. Los síntomas B es fiebre de 38 grados, que presente sudoración nocturna o que tenga una pérdida de peso en los últimos meses, y la presencia de una lesión intraocular. Ahora vamos con este otro caso, que es una mujer de 68 años, la cual acude porque refiere también un poco de aumento de volumen en el ojo derecho, y nosotros al explorar vemos una exoftalmometría de 2 milímetros a diferencia del ojo contralateral. Palpamos una pequeña masa en el cuadrante superotemporal de la misma consistencia que en el caso pasado, y podemos ver, si queremos ser muy juiciosos, un poquito de disminución de la apertura palpebral, pero es muy, muy exquisito eso. Al explorar la superficie del ojo, podemos ver la presencia de este infiltrado en la conjuntiva de coloración asalmonada, y al continuar con la exploración y ver el fondo de ojo, vamos a encontrar este infiltrado en la coroides de coloración amarillo-naranja que nos debe de saltar, nos debe de llamar muchísimo la atención, porque esto significa que es un linfoma de sistema nervioso central, y por lo tanto el tratamiento es completamente diferente, el manejo es completamente diferente y el pronóstico igual. Vamos a hablar un poquito de estudios de imagen. Ya que tenemos nuestro cuadro clínico, nuestros datos de sospecha, pues tenemos que apoyarnos con estudios de imagen. Los estudios de imagen siempre son muy útiles, sobre todo la ecografía es algo que tenemos muy a la mano, que podemos, es más, hasta tenerla en nuestro consultorio y hacerlo en ese momento. Algo que quiero que consideren o que piensen es, imaginen la histología de esta masa, de un linfoma. Es un tejido que está compuesto por muchas células pequeñas, compactas, que tienen una vascularidad pequeña, no tienen grandes vasos, y esta lesión no se encuentra encapsulada. Entonces, con base en esto, los resultados en la estructura que vamos a ver en los 3 estudios va a ser una lesión que es sólida y homogénea. Lo vamos a ver en la ecografía, tomografía y resonancia magnética. Los bordes van a ser difusos, van a tener una forma irregular.
Eso en los 3 casos. Y un dato sumamente importante es que esta lesión se llega a amoldar a las estructuras orbitarias. Es una lesión sumamente amable con las estructuras orbitarias, como podemos apreciar, sobre todo en esta imagen de tomografía, cómo no está rodeando al globo ocular, pero no lo está invadiendo, no lo está indentando. Está respetando también el reborde óseo de la órbita, no afecta al hueso. Si encontráramos en una imagen de tomografía que llegara a haber afección del hueso, podemos considerar que puede ser un linfoma con alta malignidad. Viendo específicamente en estos estudios, en la ecografía, vamos a ver en esta imagen esta lesión homogénea con los bordes difusos. Y al hacer un modo A, vamos a ver que la reflectividad es baja a media. Y al realizar el estudio vamos a ver que esta masa es poco compresible y está ligeramente adherida a la órbita. El problema de la ecografía sobre todo es que es operador dependiente y tenemos que tener nuestros cuidados dependiendo quién nos haga el estudio, claro está. Ahora, hablando un poquito más específico de la tomografía, vamos a ver que la lesión, ya podemos ver cómo, repito, que se amolda a las estructuras, y al utilizar medio de contraste vamos a tener un reforzamiento moderado. ¿Por qué moderado? Recordemos que no es una lesión muy vascular, es una lesión que tiene una vascularización media, baja, moderada. Entonces, por eso el reforzamiento va a ser moderado. Y la densidad que va a tener esta lesión va a ser similar a la del parénquima cerebral. Y en cuanto a la resonancia magnética, en T1 vamos a ver una intensidad, va a ser hipo o isointensa en relación al músculo, o en T2 vamos a ver que es iso o hiperintensa con el músculo. A veces si logramos encontrar en T2 que la lesión es hipointensa, se puede relacionar con tumores de alta malignidad. Y hay un parámetro que se utiliza que se llama el coeficiente de difusión aparente, que esto es algo que hace el técnico radiólogo, y en los linfomas vamos a ver que este coeficiente es sumamente bajo. Como podemos ver aquí en esta imagen, como la coloración de la zona tumoral tiene unos colores fríos, que quiere decir que es una difusión baja. Uno de los diagnósticos diferenciales que son sumamente frecuentes con linfomas orbitarios son los procesos inflamatorios de la órbita, un pseudotumor inflamatorio de la órbita. En la tomografía, son diferencias sutiles, pero en la tomografía vamos a ver que el linfoma es mucho más homogéneo y es muchísimo más hiperdenso cuando tiene contraste. Y en la resonancia magnética vamos a ver que los bordes se ven un poco mejor en el linfoma. También tiene un mayor reforzamiento con el contraste. Generalmente hay un involucro del espacio preseptal. Tiene un menor coeficiente de difusión y generalmente no vemos ningún dato de sinusitis, que en los casos de cuadros inflamatorios a veces es común que podamos ver algo de sinusitis en los pacientes. Bueno, ya tenemos nuestro diagnóstico presuncional, entonces necesitamos confirmarlo con un estudio de patología. Para esto necesitamos hacer una biopsia incisional. ¿Por qué una biopsia incisional? Porque necesitamos tener una muestra representativa del tejido. El hecho de hacer una biopsia por aspiración no me va a dar suficiente tejido para que podamos hacer los estudios pertinentes para hacer el diagnóstico adecuado.
Una vez que nosotros tomamos esta muestra representativa de tejido, vamos a dividirlo en dos. Una parte del tejido que lo vamos a mandar, lo vamos a poner en formol para que se haga el estudio microscópico, y otra parte de ese tejido lo vamos a envolver en una gasa con solución salina para que se lo lleven al patólogo y este pueda hacer estudios de inmunohistoquímica, genética, hasta citometría de flujo. El tiempo que tiene el tejido viable en la gasa con solución salina es aproximadamente de 60 minutos. Una vez que se hacen, el patólogo tiene este estudio, generalmente hacen estudios de inmunohistoquímica porque cada estirpe, subtipo celular de estos tumores tienen ciertos marcadores. Sobre todo, vamos a hablar, los linfocitos B tienen un marcador positivo de CD20. Entonces, todos los linfomas que sean de origen B van a tener CD20 positivo. A diferencia de todos los linfomas de células T van a tener CD3 positivo. En estos ejemplos de histológicos, vamos a ver, en este caso es un paciente con un linfoma extranodal de la zona marginal, llamado como un linfoma MALT. En la primera fotografía, a un aumento de 25 por en una tinción de hematoxilina y eosina, vamos a ver un cúmulo de células pequeñas y medianas organizados en una estructura folicular. En la fotografía B es con una tinción para CD3, el cual el CD3 vamos a ver que se observan las áreas interfoliculares que corresponden a algunos linfocitos T. Y en la última fotografía vemos con el marcador de CD20 cómo toda la pieza es positiva, una expresión de todos los linfocitos B. En este otro caso, que corresponde a un linfoma folicular, podemos ver en la fotografía, en la tinción con hematoxilina y eosina, una colección uniforme de linfocitos atípicos que van formando folículos con una alta densidad celular. O sea, están todos muy, muy empaquetados. Y en la tinción para CD3 vemos cómo las áreas interfoliculares están hay la presencia de linfocitos T. Y en la última vemos cómo estos folículos tienen una gran positividad porque pues, son linfocitos B. Y por último, en este caso es un linfoma difuso de células B grandes. En la primera fotografía vemos el infiltrado difuso de la grasa orbitaria, que podemos ver muchas células, pero el tamaño es diferente, son células más grandes. En la tinción de CD3 vemos cómo hay muy poca positividad, hay muy poca presencia de linfocitos T. Esto quiere decir que prácticamente este tumor es monoclonal. Y en la última podemos ver una alta positividad uniforme de células B grandes. Bueno, ya que tenemos nuestro diagnóstico histológico, tenemos que hacer una valoración sistémica. Tenemos que apoyarnos es un apoyo con un equipo multidisciplinario. El manejo oncológico es la piedra angular del tratamiento, con un oncólogo o con un hemato-oncólogo. El hemato-oncólogo va a hacer un estudio de forma integral para descartar el involucro sistémico. Generalmente los tumores en los linfomas orbitarios son primarios, el 70%. Quiere decir que en el 70% de los casos solamente va a haber una afección localizada en la órbita, pero el 30% va a haber un involucro sistémico. Una cosa que cabe destacar, de este 70% de los pacientes que es un tumor primario, aproximadamente el 30% podrá desarrollar o desarrollará un involucro sistémico en 5 años. Por eso es tan importante el seguimiento de estos pacientes.
Se tiene que hacer la exploración de ganglios linfáticos. En caso de ser positivos, se tiene que hacer estudios de imagen o hasta biopsia. La revisión del fondo de ojo, como les había comentado, el riesgo de que sea un linfoma de sistema nervioso central, hay que descartarlo. Los estudios de tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y en caso de tener la posibilidad de hacer unos estudios de tomografía por un PET, en el cual nos va a ayudar, como vemos en esta fotografía, en este caso clínico, que tenemos una lesión bilateral en el sector superotemporal, que al hacer el estudio con PET vemos cómo hay zonas, esas zonas tienen un hipermetabolismo y brillan en donde está afectado. Y en el estudio de todo el cuerpo vemos cómo hay afección en los ganglios cervicales, en los ganglios axilares, en el mediastino, y tenemos afección también a nivel del abdomen y una afección a nivel del vaso. Otro estudio que también es importante son los estudios de laboratorio, pedir la biometría hemática, las enzimas hepáticas y sobre todo la LDH. Una LDH elevada es un factor de mal pronóstico. Y si el paciente llega a tener un cuadro de citopenia, es recomendado hacer aspirado de médula ósea, aunque en muchos de los casos lo hacen de manera rutinaria. Una de las que hace mucho el oncólogo es hacer los factores de factor de riesgo, que cada uno de estas variables, como es un paciente mayor de 60 años, que tenga síntomas B, que tenga un estadio de Ann Arbor 3 o 4, una afección de más de dos zonas ganglionares y una LDH aumentada, cada uno suma un punto y nos va a dar un pronóstico de riesgo de bajo a alto. Es algo que usan los oncólogos. El estadiaje, hay dos tipos de estadiaje, que es el de Ann Arbor, en el cual nosotros vamos a categorizar en el estadio 1 la presencia de la lesión en una zona localizada, por ejemplo, en este caso la órbita, y en el estadio 2 que no solamente hay una afección de la zona primaria, sino ya encontramos ganglios activos, pero el diafragma. En el estadio 3 ya no hay respeto del diafragma y podemos encontrar afección en ganglios debajo del diafragma, y en el estadio 4 ya hay lesión a un órgano, ya sea el hígado, ya sea el vaso o hueso. Generalmente nosotros ponemos el grado de estadio y ponemos una E porque la órbita, como le había comentado antes, es una localización extraganglionar. Y el estadiaje TNM, que se basa en la localización del tumor, en la cantidad de ganglios que están involucrados y si hay la presencia de diseminación. Entre los subtipos más frecuentes, estos datos los saqué en el último estudio que hizo el doctor Olsen, que fueron más de 2.100 casos. Encontramos que el tumor más frecuente es el linfoma MALT, que forma parte de los linfomas extraganglionares de la célula marginal, en un 58%, y tiene una alta sobrevida, tiene una sobrevida del 92%. Y la mayoría que vamos a encontrar, cuando encontremos este tumor, la mayoría lo vamos a encontrar en un estadio 1 o 2. Y responden muy bien a radioterapia. Aproximadamente entre el 15, el 5 y el 10% pueden llegar a tener una remisión espontánea, pero eso no se recomienda para que no lo dejemos de tratar, solamente es como anecdótico. Y un dato que es muy importante, en los pacientes que no tienen involucro sistémico, corren el riesgo que el 50% de estos pacientes puedan llegar a desarrollarlo en 10 años.
Otro tipo el segundo más frecuente es el linfoma difuso de células B grandes, que es el 15%. Este es un linfoma agresivo y tiene una sobrevida del 41%. Seguido por el linfoma folicular, que la sobrevida es del 71%, y el linfoma de células del manto, que también es otro tumor agresivo, que nos da una sobrevida del 32%. Una vez que ya sabemos el histológico y el estadiaje, podemos decidir el tratamiento. Este tratamiento lo va a decidir el oncólogo. Nosotros no vamos a formar parte de esta decisión. Pero de los tratamientos que tenemos a la mano, tenemos la radioterapia, que hay dos escuelas hoy en día. Está más la tendencia a un tratamiento con una dosis ultra baja, que es una dosis total de 4 grays, repartida en 2 dosis consecutivas, y la dosis convencional entre 24 a 30 gray. Las ventajas que nos da la dosis ultra baja es que los efectos adversos de la radiación van a ser prácticamente nulos. Los efectos que hemos encontrado es que tengan queratitis seca, que tengan daño en la córnea, que haya desarrollo de catarata, aunque para evitar eso ponen un escudo para que no se radie, pero de todas maneras se sigue desarrollando y muy rara vez puede haber retinopatía por radiación. Por eso, últimamente, hoy en día, hay más tendencia a dar un tratamiento con una dosis mucho más baja. El uso de radioterapia sola se utiliza más que nada en casos de linfoma MALT en estadios, en el estadio 1-2 y en linfomas foliculares en el estadio 1, a veces en el 2. Nosotros también tenemos como herramienta la quimioterapia. Hay diferentes esquemas de quimioterapia. El más utilizado es el fosfamida, clorhidrato de doxirubicina, vincristina y prednisona. Este tratamiento generalmente se da en estadios más avanzados o en estadios iniciales del linfoma de células B grandes o en linfoma de células del manto. Se da como tratamiento de primera elección. Los inmunomoduladores hay varios tipos. El más utilizado es rituximab. Es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Y este se utiliza como terapia coadyuvante a la quimioterapia. Es como un boost para la quimioterapia. Y ha dado muy buenos resultados en pacientes con tumores agresivos. Ya para terminar, más que nada, para los puntos a recordar es que la manifestación primaria de los linfomas en la órbita es del 70%. Hay que descartar el involucro sistémico. Recordar que el 30% va a desarrollar enfermedad sistémica en 5 años y los linfomas MALT pueden hacerlo, lo van a hacer en un 50%. Los linfomas de los anexos oculares, el más grave es el de origen palpebral, seguido por los orbitarios y finalmente por los de conjuntiva. El linfoma es muy amable con los tejidos circundantes. Los procesos inflamatorios van a dar imágenes muy similares a un linfoma orbitario. La biopsia es crucial, diagnóstica, y el tratamiento es oncológico. Quiero dar mis agradecimientos al doctor Bradford Lee, al doctor Serioto y al doctor Gerardo por su apoyo en esta plática. Y eso sería. Gracias. Muchas gracias, doctor Lucio Álvarez. Una forma muy interesante de abordar un tema tan largo, complejo e interesante, con mucho futuro y mucha investigación por delante. Quiero agradecerle su presentación. Quiero pedirle a todos los participantes que por favor cierren sus micrófonos, incluso por si acaso, como decimos en Colombia, por si las moscas, apaguen los celulares también, por favor, para no interrumpir la presentación. Al final, vamos a tener algunos minutos
para hacer preguntas. Los invito a que a través del chat puedan hacer las preguntas y las transmitimos a los conferencistas. A continuación, quiero presentarles la segunda conferencia a cargo del Dr. Brian Tse, que es profesor asistente de oftalmología clínica en el Bascom Palmer Eye Institute. Hizo su carrera de medicina en la Universidad de Tennessee y completó también su entrenamiento en oncología ocular en St. Jude's Children's Research Hospital en la misma ciudad de Tennessee. Posteriormente realizó su entrenamiento en cirugía oculoplástica y reconstructiva en el Bascom Palmer, del cual hoy es miembro institucional y profesor asistente clínico. Tiene muchos intereses en investigación en este momento. Está centrado en investigación en neuropatía óptica traumática y en tumores orbitarios. Entonces, los dejo con el doctor Brian Tse, hijo de un amigo y querido profesor, el doctor David Tse, quien también trabajó en el Bascom Palmer. Doctor Tse, bienvenido. Your talk is going to be in English, so you can start. All right. Well, thank you very much for having me, Dr. Kaye, and thanks for Dr. Williams, Basil Williams, for inviting me. So, I wanted to talk to you about the use of hedgehog and immune checkpoint inhibitors in periorbital cancer. I know this is probably a little bit different than, what most of you see on a day-to-day basis in your ocular oncology practices, but, I do think that this is kind of an emerging field in oncology, orbital oncology. So I think it would be good for you to hear a little bit about it. I have no financials disclosures. So malignant eyelid lesions, affect about 3.3 million people in the US each year for non-melanomatous skin cancer. And the vast majority of these are basal cell carcinomas, about 80%. And anywhere from 5 to 10% of these skin cancers arise in the eyelids or periorbital region. And so our goals of management are to establish an early and accurate diagnosis, eradicate the tumor, and preserve or restore eyelid function and cosmesis. And we'll kind of talk about what the options are in the event that we can't really eradicate this tumor surgically. So we'll talk about basal cell carcinoma real briefly. So it's the most common malignant eyelid tumor, almost 90% of the cases, and is actually the most common neoplasm in humans worldwide. And usually see it in older males and more common on the lower lids because the lower lids get more sun exposure. In addition to sun exposure, fair skin type, radiation, immunosuppression are risk factors for developing basal cells. Best way to treat it is to actually cut it out. And, the gold standard is Mohs micrographic surgery, which has a 5-year cure rate of over 95%. There are other options that you can look at, like cryotherapy, radiation, PDT, or imiquimod, topical imiquimod. And then we'll talk about the hedgehog pathway inhibitors. But the gold standard is surgical excision. You want to cut these out and reconstruct it. And here's a lady who we did a Mohs on and reconstructed her with a Hughes tarsoconjunctival flap, and she has a nice functional and aesthetic result. Okay, that's not always the case. You can't. All the patients don't come in early. It's not early detected early, and so you can have some patients, such as this patient here, who has an untreated basal cell with extensive orbital involvement in the superior orbit, as you can see here on MRI. And so the question becomes, what do you do in patients with advanced orbital disease? Well, the vast majority of these are likely going to require exenteration to clear margins. But depending on the depth of invasion, you can consider trying surgical excision with frozen sections, radiation therapy, or, like we'll talk about, hedgehog or immune checkpoint inhibitors. And so these hedgehog and immune checkpoint inhibitors, really, I want to stress that these are for really advanced cases, locally advanced, metastatic, or, orbital involved cases that may not be amenable to surgery. So, here's an exenterated socket. Traditional management of these orbital involved
malignancies from skin cancers are going to involve exoneration. And in the vast majority of patients, it's going to result in severe disfigurement, the loss of the eye. It can lead to a dramatic reduction in functionality and quality of life, as well as self-esteem. Okay, so do we have other options? So we do have the new family of drugs, relatively new family of drugs, hedgehog pathway inhibitors. And so in a normal cell, the hedgehog ligand is going to bind to this membrane-bound receptor called PATCHED. And this relieves the receptor's inhibitory action on a protein called SMOOTHED, SMO. And then the SMO then activates a family of transcription factors which affects cell proliferation and survival. So the hedgehog pathway is highly active in embryonic cells because, as an embryo, you're, growing very rapidly, but it's silenced in most adult tissues. And it's the inappropriate reactivation of this hedgehog pathway that is a tumorigenic factor in many cancers, including most basal cells. And so it's the loss of function of PATCHED1 is found in nearly, over 85% of basal cell carcinomas. And it's actually found in nearly all patients with basal cell nevus syndrome. So what vismodegib is, which is the drug, the most common hedgehog pathway inhibitor drug, it's a selective inhibitor of SMOOTHED, SMO. And so that can lead to potent inhibition of the hedgehog pathway. And so vismodegib was FDA approved in 2012 for the treatment of refractory or locally advanced or metastatic basal cell. And so the ARAVANCE study was a seminal study on basal cells treated with vismodegib. And so they enrolled patients with either metastatic or locally advanced basal cells of any atomic region for whom surgery was deemed either a poor option due to serial recurrences, low probability of cure, or anticipated disfigurement. So in the metastatic group, about 45% had a partial response, and that's based on the RECIST criteria where they saw a 30% reduction in the tumor area. Whereas in the locally advanced group, they saw about a 60% response criteria, with 21% being complete 100% response. And most importantly, they noted that there was only progression in anywhere from 3 to 15% of these patients respectively. So it not only improved disease, but in the patients where it didn't improve the disease, it prevented it from getting worse. But the issue with some of these hedgehog inhibitors are adverse events. And actually about a third of patients are gonna have to discontinue therapy because of the significant adverse effects. Adverse effects from the vismodegib, most commonly muscle spasms, alopecia, loss of taste, weight loss. This just came out. This study just came out in JAMA Ophthalmology last month. It's called the Stevie study, and it was very similar to the ARAVANCE study, and it actually showed similar response rates to ARAVANCE, but this was focused mainly on the periocular region. So they had about 244 patients. They showed overall response rate of 67%. So patients who got either completely better or met the criteria for partial improvement. And they were on these for at least about 40 weeks in most of these localized BCCs. As you can see, a lot of these patients, 95% had at least one adverse event. Coming about 24 weeks into therapy, and about 1 in 4 had to discontinue therapy secondary to these adverse events. So the authors in the Stevie study actually posited that there was a few strategies that they could do to improve tolerability or delaying the onset of the adverse events, which would include breaks between treatment cycles or intermittent treatment protocols. So here's a patient. This is one of the first patients that I ended up treating with He came in with a large morpheaform basal carcinoma. And you can see that surgery to remove this would probably be pretty extensive. It would involve the
having an ENT surgeon, would possibly involve needing a free flap reconstruction, may possibly even get a seventh nerve palsy from this. So it's probably gonna be pretty extensive. So, in discussion with him, we decided to try a trial of Aeroveg. So you can see here on the right, after just 1 month after starting Aeroveg, you can already see improvement in the lesion, starting to smooth out. All these, necrotic borders are getting better. This area down here is kind of smoothing out. You can see at 4 months, you can see improvement and continued improvement at 6 months. He's starting to develop a little bit of cicatricial, lid retraction and ectropy on there. So at 9 months and 13 months, again, you can see improvement overall of the size of the lesion. And then at 18 months, you can see him here. And this is the last time I saw him. I had tightened a little, tightened his lower lid with the lateral tarsal strip, and he looked great. And he's been able to tolerate the drug well without adverse side effects, luckily. I did send off a little bit of skin because I was curious to see if there would be any viable tumor cells there. And the pathology that I sent off was negative for a basal cell, although it could be a sampling error. I literally just sampled right in this area, so there could be a sampling error. But there's been reported data that in post-treatment with vismodegib, they've had a negative biopsy in about half of patients. So future questions regarding vismodegib. The question, how long do you continue therapy? For this guy that I just showed you, I'm trying to keep him on it as long as I can, if he can tolerate it. And because studies suggest that there are small foci of viable tumor cells that can recur after cessation of therapy. So that's what I'm concerned about. But usually in these patients, like we talked about, 1 in 3, 1 in 4 patients are usually have to discontinue this therapy because of the adverse effects. That will limit your duration of treatment. And then the other question is, is there a role for neoadjuvant use of this drug? And that's unknown at this time. There have been some promising results. Bidit Ismaili out of MD Anderson showed that in a series of 8 patients with locally advanced periocular basal cells who were judged to require exenteration or have inoperable disease, they underwent neoadjuvant vismodegib. Then they had surgical excision of all clinically suspicious tumor, and they identified viable tumor in about 37% of cases. And no patients required exenteration. And additionally, there have also been studies that showed that most surgeons thought that the defect after vismodegib was found to be about 27% smaller than expected. So they do think that there might be a shrinkage of the size of the surgical defect. Another limiting factor with this is cost. It costs about $13,000 US for a 1-month supply of this drug, so it is pricey. Okay, so we'll move on to squamous cell carcinoma now. So this is the second most common of all periocular tumors, about 9 to 10% of all periocular tumors. And it's a neoplasm of the keratinizing cells of the epidermis. And this can arise from pre-existing lesions, AKs, Bowen's disease, radiation, burn scars, things of that nature. But this is a more biologically aggressive tumor than basal cell carcinoma, proliferates more rapidly, has the potential for metastasis, can have perineural invasion, and can also have mets to the lymph nodes. So this is a different animal than what we see with basal cells. Like basal cells though, Mohs micrographic surgery is kind of the gold standard, and if you can cut it out and reconstruct it, that is definitely the preferred manner. But what I want to talk about is immunotherapy, so PD-1 and PD-L1 inhibitors, which is kind of an emerging therapy for these patients. So immunotherapy, it's one thing you need to know about that is that the immune system evasion is kind of a hallmark of cancer. And cancer cells have neoantigens that kind of resemble self-antigens on cells. And that allows them to escape detection by the body's immune system and by T cells.
And so what immunotherapy aims to do is to circumvent this immune evasion by cancer cells to induce an immune-mediated tumor cell death. And so that's what PD-1 and PD-L1 inhibitors are. That's the family of drugs that they're a part of, which are called immune checkpoint inhibitors. And they target cell surface antigens that interfere with the inhibitory pathways that normally prevent immune system activation against self cells. And it will facilitate the immune-mediated clearance of these tumor cells. And it's this avoidance of immune surveillance that is a significant event in the development of cutaneous squamous cells. So here you see, this is a T cell, and this is a tumor cell. And so the T cell receptor identifies an antigen on the tumor cell, while at the same time the PD-1 receptor binds to the PD ligand 1 on the tumor cell. And it's this binding right here that inhibits the T cell killing the tumor cell. So if we were to inhibit either PD-1 or PD-L1 with the drug, one of these drugs over here, cemiplimab or nivolumab, then this allows the T cell to identify and kill the tumor cell. So that is what these drugs do. And so cemiplimab, which is one of the more common drugs in this class, they underwent a phase 2 trial, and they identified patients with metastatic or locally advanced squamous cell carcinoma. So in the metastatic group of patients, about half of them had some sort of response, either partial or complete. But the important thing is that about 3/4 of these patients had a sustained durable response of over a year. And the locally advanced disease, the response rate was not as good as the metastatic, but they did, the patients that did respond did have a decent durable disease control rate. The main issue with these immune checkpoint inhibitors is that they can have serious immune-related side effects, and about 10% of the patients in this trial had that. And you pretty much cannot use these types of drugs in patients with solid organ transplants who are on chronic immunosuppression, because that will carry a high risk of organ transplant rejection. Okay, and it's actually these patients, unfortunately, who are in the population who are at high risk for very aggressive squamous cells. They have about, patients with organ transplants have about a 65 to 250-fold increase in the risk of cutaneous squamous cells. And their outcomes are uniformly worse than immunocompetent patients. So on that note, I'm gonna show you a patient. This is one of the first patients I treated with a PD-1 inhibitor. So this is a gentleman who was an immunocompromised patient who was on chemotherapy for metastatic prostate cancer, very aggressive prostate cancer. And so you can see here that, he came in and the initial diagnosis from the ER was that he had a chalazion, and I'll show you his pre-op photo later. But, workup did show that there was orbital mass. And you can see this orbital mass, it's essentially almost the entire inferior orbit, displacing the globe superiorly. And, in most patients, exenteration would be the curative disease or curative treatment for this. But given his, advanced metastatic prostate cancer, we wanted to offer him another option. So we tried cemiplimab. And you can see that after 8 months of cemiplimab treatment, you can see complete resolution of the lesion. So here's a pre and a post-op scan. And then, here's here's an initial clinical photo. We can see the anterior tip of the mass here. And then 6 months after cemiplimab, even he had a complete resolution of that eyelid lesion and orbital lesion. Here's another patient who I treated with cemiplimab. So this is a gentleman who had a spread of a cutaneous squamous cell along the supraorbital nerve, and you can see pre-op here, you can see it enhancing here, tracking back, and it actually went into the anterior cavernous sinus. And so we actually tried to surgically cure him, and we did an exenteration of the orbit as well as anterior cavernous sinus exenteration with neurosurgery. But unfortunately, and then he went reconstruction with a free flap. But unfortunately, he recurred
in the cavernous sinus. And so you can see here the area of recurrence. So he was having a lot of pain, I'd say like 4 to 5 months after surgery. So we initiated cemiplimab in him, and you can see after 3 cycles of cemiplimab, you can see this is pre-op, and then post-op, post 3 cycles, you can see the significant shrinkage in the cavernous sinus of, especially laterally, of the lesion. Here's another cut. Again, you can see before cemiplimab and then after cemiplimab, just 3 cycles only, you can see there's been a reduction in the size. And on axial view, you can see the free flap here, but you can see laterally out here, you can see that the enhancing lesion has actually improved after 3 cycles. And then in one more cut, you can again see this lateral portion here in the cavernous sinus has shrunken after only 3 cycles. So, I'm hopeful in him, but again, he's still got a long way to go. Like we talked about, side effects are kind of the limiting factor in these patients. More common is diarrhea, nausea, fatigue, rash, but severe immune related adverse effects are seen in about 10 to 14% of patients: hepatitis, colitis, pneumonitis, pancreatitis, thyroid dysfunction. So these are things you have to look out for and can be limit your duration of treatment. Ophthalmic side effects, you can see uveitis, dry eye, ocular myasthenia. One paper quotes the ambiguous eye inflammation, as well as an orbitopathy, inflammatory orbitopathy. So this is a patient here that I'll show you some scans at the next slide, but this is a gentleman here who was on nivolumab for cutaneous melanoma met to the medial rectus muscle. And so here we see his initial presentation with an enlarged medial rectus muscle. He had known metastatic cutaneous melanoma. We started him on nivolumab, and after 2 cycles, he developed this chemosis that you see here, eyelid swelling, and essentially, very enlarged extraocular muscles bilaterally. Almost consistent with an orbital myositis. And so you can see here on the axial view, again, really enlarged muscle bellies. And so we continued the nivolumab, but actually put him only on steroids. And that actually tamped down the inflammation. And you can see here, 22 months after follow-up, he had resolution of the extraocular muscle swelling, but also had actually shrinkage of the initially enlarged medial rectus muscle from the presumed melanoma metastasis. So that's we're actually writing this up, and we're seeing in a systematic review of the literature that there's actually 2 types of these orbitopathies that have significally different prognoses. Patients who get this muscle swelling with an orbitopathy tend to do very well, whereas patients who get an orbitopathy, chemosis, swelling, limited eye movements, but they don't have this extraocular muscle swelling, they actually have a very terrible prognosis almost uniformly. So that's something that we have in publication review right now. Lastly, I want to touch on immune checkpoint inhibitors and uveal melanoma, because I know this is a lot of what you guys do. Immune checkpoint inhibitors have been used with some success in cutaneous melanoma, mostly CTLA-4 inhibitors with or without a PD-1 inhibitor. But these CTLA-4 inhibitors are associated with a higher toxicity. Unfortunately, these immune checkpoint inhibitors are not as effective in metastatic uveal melanoma. And as you all are aware, uveal melanoma mutations, GNAC and GNA11, much different than cutaneous melanoma mutations, which are BRAF and NRAS. And so the overall response rate, either single agent or multi-agent immune checkpoint inhibitors, is uniformly poor in patients with metastatic uveal melanoma. And the thought behind that is there are several reasons. First off, the liver, as you all know, is the main site of metastasis for uveal melanoma, but liver mets and cutaneous melanoma generally don't respond well to immunotherapy. Secondly, patients with a high tumor load, as evidenced by elevated serum LDH, are less likely to respond. And and metastatic uveal melanomas usually have elevated LDH levels.
Conversely, uveal melanomas have low mutational burden, and they actually have amongst the lowest mutational burden of all cancers. And a high mutational burden is accompanied by an increased number of neoantigens that increases the probability of recognition by immune cells and clearance by the immune cells. That's another reason why uveal melanoma may not be as amenable to immune checkpoint inhibitors. And lastly, uveal melanoma has lower PD-L1 expression than cutaneous melanoma. So in conclusion, hedgehog inhibitors like vismodegib can be used for advanced periocular basal cells. PD-1 and PD-L1 inhibitors can be effective for advanced periocular squamous and cutaneous melanoma, but unfortunately not for metastatic uveal melanoma. But more data is needed as to the utility of these drugs in addition to surgery. So thank you very much. Thank you very much, Dr. Tse, for your talk, a very good talk. And quiero saber si tenemos preguntas para los panelistas de esta noche. Una conferencia bastante informativas y seguramente hay bastantes inquietudes también. Here's a question. What is the percentage of recurrence for SSC or BSC with this therapy, Dr. Tse? It's with PD-1 inhibitors, with the trial that I had discussed, I mean, with locally advanced disease, I mean, it was less than, probably less than 30% response rate. So, it's not for everyone, but I think it's worth a trial if you're trying to avoid major surgery. So, and again, the question is, and I don't think we have enough data on this, is, how long do you keep these patients on it for? And I think my preference would be to keep it on it as long as they can tolerate it. But, I think there's certainly a risk if you get off of it that, you could get recurrence. And there's just no data out there right now. But, I think it's a reasonable option to try in the right patient. Doctor Lucio, una pregunta. No mencionó la inmunoterapia precisamente de la que estamos hablando dentro del tratamiento del linfoma. ¿Alguna experiencia? En México sí se está haciendo inmunoterapia, es el tratamiento con CHOP más rituximab, es lo que se está haciendo en México. Los otros inmunomoduladores que son de reciente creación, los han utilizado más que nada en tratamientos en linfomas recidivantes o que no responden bien a este tratamiento. Rituximab lo utilizan más que nada, sobre todo en linfomas de tipo B, porque son CD20. El linfoma de tipo T no es CD20, por lo tanto, el rituximab realmente no tiene muy buena función en estos casos. Los pacientes con linfomas tipo T hacen un tipo de quimioterapia que se llama SMILE. Es diferente. Y en pacientes con involucro sistémico también están utilizando metrotexate porque han visto que tiene una mayor penetración en el sistema nervioso central. Gracias. Dr. Tse, do you have any experience with the ICI in lymphoma, orbital lymphoma? I'm sorry, with what in orbital lymphoma? ICI. No, it hasn't really been used in orbital lymphoma. I mean, I think, the vast majority of the lymphomas are very radiosensitive, and the overall prognosis is excellent. I think it's over 90% survival rate, 95% survival rate, and depending on the grade of lymphoma. But I don't think these are really used for those, just because I think the current therapies that we have with, radiation and chemotherapy, standard chemotherapy, are actually the survival rates are pretty good. And what about the ICI related with the MCC and SGC?
With the squamous cells, what's my on the Merkel cell carcinoma, on the sebaceous cell? I didn't find anything with Merkel cells. I mean, you know, so I'm not sure with the Merkel cells. In sebaceous cell, I didn't find much literature out there either, but I do think that's an idea we've kicked around our department of using as a, you know, as a potential therapy. But I can't say that I know much about the sebaceous gland aspect of it. Okay. There are some questions related with the big mode that with a BCC. It's not a curative treatment, it's just palliative treatment because the recurrence is very high and the relapse also is high. Yeah, and you know, you know, again, like I said, I want to stress that, you know, the best way to treat these basal cells is surgery, and that's the curative treatment. But, you know, there are a lot of patients, you know, whether it's Gorlin syndrome, basal cell nevus syndrome, you know, where they have high amounts of recurrences. You know, I think this drug is, you know, an option for them. And, you know, I think there are certain patients who don't want surgery. They don't want disfiguring surgery or around the face. They don't want a big free flap reconstruction. Where, you know, I think this is a good option for them. And, you know, this gentleman that I presented, you know, he's a good example of that. He was adamantly against surgery, and, you know, we got a nice result for him. But I completely concede that, you know, there is a, you know, a high probability of recurrence if you get off the drug, and that's why I'm keeping him on it, provided he can tolerate it. But I just don't think we have enough data right now to figure out, you know, how long we can, you know, how long you have to treat before you can stop or what. So, you know, I would agree that, you know, you have to be wary about recurrence if you discontinue the drug. Well, also have to be aware of the side effects with the ICI treatment. But the steroids are a very good option, and most of the patients respond very well to the steroids. Mm-hmm. Yeah, and you know, the patient that I presented with the you know, the orbitopathy from the immune checkpoint inhibitor responded very well to steroids. Some patients, we end up, you know, they'll discontinue the drug and get better. But like I was saying, you know, most of those patients, when they have the classic enlargement of the muscles from that looks like an orbital myositis, they tend to do very well. It's the patients who don't have that inflammatory reaction where the muscles enlarge that actually did very poorly. They eventually succumbed to you know intense overall systemic inflammation. Thank you. There is a question for Dr. Lucio. ¿Cómo saber si? ¿Aló? Sí. ¿Cómo saber si el linfoma orbitario es primario o secundario? El estudio, eso se tiene que hacer el estudio sistémico. De eso se encarga el médico oncólogo. Tiene que hacer, a veces se hacen estudios de tomografía para ver si encuentran algún cambio en una cadena ganglionar. O en algunos casos hacen un estudio de PET, pero siempre se tiene que hacer el estudio sistémico, pero eso lo hace por parte del oncólogo. There's a cute question here. In case of orbital tumor or suspicious subtumor, you take an incisional biopsy before to do surgery treatment? Dr. Sen? I'm sorry, can you repeat that? I missed. In case of orbital tumor or suspicious cell tumor, you take incisional biopsy before you start the treatment? Yes. Yeah, I would do an incisional biopsy. Yeah, you need tissue diagnosis for sure. Yeah. And Dr. Lucio? ¿Perdón? Tomas en caso de tumor orbitario, sospecha de tumor, ¿tomas biopsia incisional antes de empezar el tratamiento? Sí, lo mejor es hacer una biopsia incisional. Para saber el subtipo y así poder encaminar mejor el tratamiento. Yeah, I mean, you know, and it's, you know, Antonio kind of went over this, but I mean, you know, if you're,
if you have this orbital mass and you don't know if it's a pseudotumor or lymphoma, I mean, flow cytology and, immunohistochemistry will help you, make that determination as to, what the diagnosis is and what, your treatment should be. Okay. And what about the CTLA-4? What about the CTLA-4 inhibitors? Yes. Yeah, I mean, it definitely has a higher side effect profile than the PD-1 inhibitors, so I think it's less commonly used. But it's been effective in cutaneous melanoma as well as renal cell carcinoma. But I think they're trying to use the CTLA-4 inhibitors in conjunction with PD-1 or PD-L1 inhibitors as a treatment strategy. So that's another evolving area of immunotherapy. I just think that in oculoplastics and orbital oncology, I think the PD-1 and PD-L1 inhibitors are probably a little bit more useful for us. That's why I kind of focused on that. Okay. And for cutaneous lymphoma? I actually didn't see much. I did not see much literature on the use of the immune checkpoint inhibitors for cutaneous lymphoma either. So, and I can't speak to that. Y en el caso de los linfomas cutáneos hay una mayor predominancia de linfomas tipo T. Son muchísimo más agresivos y más difíciles de tratar. Algo que también quería comentar acerca de inflamatorios, que me preguntan si hacer una biopsia o no. Es mucho más recomendable hacer una biopsia porque con los nuevos estudios inmunohistoquímicos a veces podemos sacar un paciente con un linfoma creyendo que era una enfermedad inflamatoria. Hay algunos colegas que consideran que hacer un tratamiento con esteroides, ven si responden o no responden, la respuesta es intermedia. Realmente los linfomas sí pueden llegar a responder un poco con el uso de esteroides, pueden reducir un poco de tamaño y eso puede diferenciar el diagnóstico o puede llevarnos a un diagnóstico erróneo. Por eso considero que siempre es muchísimo mejor hacer una biopsia. Bueno, el doctor Gerardo Grau habla de siempre que hacer biopsia y obviamente coloración de inmunohistoquímica. Bueno, no siendo abriendo más preguntas para los panelistas, la inmunoterapia definitivamente la inmunoterapia se ha convertido en una nueva línea de tratamiento contra el cáncer, tanto en los linfomas como en los tumores sólidos de otras partes, incluyendo también, como lo hemos visto, en los tumores de carcinoma vasocelular, escamocelular, generalmente refractarios o a tratamiento incompletamente resecados. Es una buena opción y es un elemento más, un arma más para utilizarlo en compañía como monoterapia o en multiterapia con la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. La inmunoterapia, hoy en día, soy un fan de la inmunoterapia, hemos venido trabajando desde hace 6 años en inmunoterapia y es una de las nuevas opciones para tratamiento del cáncer. Todos los conceptos son evolutivos y la inmunoterapia se ha convertido hoy en día en una primera línea de tratamiento en específicamente algunos tipos de tumores sólidos. Quiero agradecerle al doctor Solomon Serpa por su gentil invitación a moderar esta magnífica reunión, a la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular, al doctor Brian Sein y al doctor Antonio Lucio por sus conferencias, ilustraciones, y a todos los colegas que he visto. No pude saludar personalmente, pero les deseo una feliz noche y un resto de temporada segura, con mucha salud para ustedes y sus familias. Un cordial saludo, amigos. ¿Qué hay, ojos? Muchas gracias a todos. Bye, thank you. Muchas gracias. Muy bonita esta interesante la ponencia. Muchas gracias. Thank you, doctor.
Hasta entonces, y un abrazo caluroso para todos ustedes. Igual, Muchas muchísimas gracias, gracias, Alberto, doctor. por tu moderación. Hasta luego.